Hola, hola chicos, nuevamente acá su tutor Jairo Sotelo, listo para este video tutorial sobre el modelo de datos en Power Pivot con Excel 365. Estoy tomando siempre como referencia la fuente de información de modelo de datos que estaba en Excel que vimos en el video anterior. Y ahora pues, una vez que ya completamos acá las columnas calculadas en la tabla matriz, vamos a proceder a crear algunas medidas y posteriormente generar algunos informes de tablas dinámicas en la hoja de cálculo Excel para que ustedes vean cómo se van a diferenciar los campos normales de una tabla, las columnas calculadas y las medidas que hacemos dentro de un modelo de datos. También vamos a realizar lo que es jerarquía de campos. Eso es lo que haremos de primero, de entrada, para que ustedes se vayan familiarizando también con este concepto de jerarquía, que en términos sencillos es como una agrupación, al igual que pasa en las tablas dinámicas con los campos de fecha. Entonces, en la tabla dinámica, cuando tengo un campo de fecha, usted activa el campo y automáticamente se genera una agrupación por año, trimestre, mes, día, etcétera. De igual manera pasa con las jerarquías. La idea de usar jerarquía es que si usted en un informe, ya sea de Excel o de Power BI, quiere agregar diferentes niveles, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, en un año, por trimestre y por meses, para no estar arrastrando cada campo de año, campo mes, campo trimestre, etcétera, al informe de la tabla dinámica o Power BI. Entonces, usted genera una jerarquía de tal forma que esos 3, 4, 5 campos se convierten en uno solo y lo arrastra fácilmente al informe. Veamos cómo pasa esto, chicos. Esto ya en la ventana de Power Pivot, voy acá a la opción de vista diagrama. Como ya he generado, voy a expandir acá. Como ya he generado estas nuevas columnas, año, mes, nombre, día, esos son los que voy a usar para la jerarquía. Puedo hacer la jerarquía de varias maneras. Voy a enfocar en una. Voy a ir acá donde dice crear jerarquía en la tabla matriz. Se ubica debajo de todos los campos. El nombre es jerarquía 1, entonces cambiamos ahí el campo y le vamos a poner calendario fechas. Calendario fechas. Y yo puedo arrastrar luego cada campo de esa tabla a la jerarquía, o lo puedo hacer de una forma más fácil, que sería seleccionar el campo, año por ejemplo, clic derecho, y le digo agregar a la jerarquía calendario fechas. Luego, mes, agregar a la jerarquía calendario fechas. Luego, trimestre, clic derecho, agregar a la jerarquía calendario de fechas. Voy a expandir. Entonces, por acá, como en el orden de la jerarquía yo quiero año, trimestre y mes, voy a agregar también nombre del día, por ejemplo, nombre de día, agregar a la jerarquía calendario fechas. Voy a reordenar esto. Entonces, yo quiero que el orden sea año, trimestre, mes y nombre del día. Entonces, simplemente agarro el campo o selecciono el campo trimestre y lo arrastro de arriba del campo mes. Y listo. Entonces ya tengo el orden que quiero para la jerarquía año, trimestre, mes y nombre del día. Perfecto. Entonces, para ir viendo un poco esto, voy acá a tabla dinámica, en la pestaña inicio, tabla dinámica. Tengo esta hoja en blanco, vacía, entonces voy a decirle hoja de cálculo existente. Voy a borrar esto que está acá y voy a seleccionar la celda A2 y le voy a aceptar. Y aceptar. ¿Ah? Entonces, ya tengo por aquí un diseño de tabla dinámica y veamos por acá, por un momento, el panel de campos. Tenemos la base millón, que es de un ejemplo en los videos anteriores. Tengo aquí matriz, productos y la tabla representantes. Si ven, en la tabla matriz está esta nueva carpeta que dice más campos. Si yo lo expando, son los campos
de la tabla, los campos que ya estaban en la tabla y los nuevos que agregamos, las columnas calculadas. ¿Cuáles fueron las columnas calculadas? Si recuerdan, año, unidad, bueno, año, mes, nombre de día, trimestre, día de semana, precio unidad, subtotal, IVA y total. Son los campos calculados o las columnas calculadas. Se ven normales como los campos de una tabla, pero están en esta carpeta. ¿Por qué están separados? Porque también tengo la jerarquía. Miren, en la tabla matriz tengo los campos propiamente de la tabla y la jerarquía. Calendario, fechas, miren, y ahí está. Significa que yo puedo marcar acá y tengo los años. Voy a marcar. Por el momento no tengo una medida, entonces voy a generar luego la medida para que veamos esto, de que yo puedo expandir o contraer aquí la información en estos botones. Miren, ahí lo estoy haciendo uno por uno, pero perfectamente lo podemos hacer con clic derecho, expandir o contraer, expandir todo el campo, igual acá, expandir o contraer todo el campo, expandir, y así podemos ir con cada uno de ellos. O bien puedo usar las otras opciones. Acá, expandir o contraer sería contraer. Voy a 2022, clic derecho, expandir o contraer, contraer todo el campo. Voy a hacer la medida de total para que podamos visualizar acá otros niveles de exploración, como por ejemplo rastrear desagrupando datos, que es bastante común también en Power BI. Entonces, voy a regresar a la vista de Power Pivot, vista de datos. Y en la tabla matriz, puede ser en cualquier tabla. Las medidas las puedo hacer en cualquier tabla, ¿ok? La voy a hacer en la tabla matriz. Voy a ubicarme debajo de la tabla, debajo de la columna representante. Y aquí voy a hacer una suma general. Miren que estos fueron columnas calculadas. Las columnas calculadas son campos que me van a devolver un valor por cada fila o por cada registro de una tabla. Las medidas son fórmulas dinámicas que me devuelven el valor de una columna o de una tabla. Y estas se van adaptando según el contexto. ¿Qué se refiere esto con el contexto? Que cuando nosotros usamos segmentadores de datos, estamos haciendo filtro y entonces estos se van adaptando. No es un valor fijo que va a mostrar solamente la suma general de una tabla, de una columna, sino que se va adaptando a los filtros. Por eso se le llama que se adaptan al contexto. ¿Ok? Entonces voy a ubicarme por acá. Esta barra o esta línea la puedo mover para tener más espacio de ubicar más medidas. Entonces las medidas las hacemos aquí en el área de cálculo. Voy a poner el símbolo igual. Miren que estoy ubicado acá. Pongo el símbolo igual e inmediatamente se muestra arriba en la barra de fórmulas lo que voy a hacer. Vamos a usar la función suma, que está en inglés acá, sum, y de quién voy a hacer el cálculo. Voy a usar la columna total. ¿Ok? Total. Recordemos que sale el nombre tabla y campo, pero si estoy en la misma tabla donde estoy realizando el cálculo, no es necesario que ponga el nombre tabla y campo, solo el campo. Entonces, la suma de la columna total. Cierro paréntesis, presiono Enter. Y entonces lo que me va a mostrar ahora el nombre de medida 1 y el valor correspondiente. ¿Cómo cambiamos el nombre? Bueno, nos ubicamos en la barra de fórmula, borramos esto, medida 1, y le vamos a poner total, espacio, venta. Las medidas las puedo usar también en otras fórmulas, en otras funciones DAX. Sí, se pueden usar perfectamente. Le voy a dar el formato de moneda acá. Puedo expandirlo y ya tengo mi primera medida para crear un informe. Vamos a hacer los cálculos con las funciones de agregación. Recuerdan que las funciones de agregación yo mencioné en el video anterior que son aquellas funciones que nosotros ya conocemos en Excel como son máximo, mínimo, promedio, conteos. Entonces, esos mismos cálculos con esas funciones las podemos realizar acá, donde se le llaman funciones de agregación. Entonces, tengo total venta, vamos a hacer el total de unidades también. Entonces, voy a poner aquí el rótulo
total unidades. Solo me ubiqué debajo de total venta y comencé a escribir y él automáticamente se ubica en la barra de fórmulas. Estoy poniendo ahora el nombre del campo, luego dos puntos igual, nombre de la medida, perdón, nombre de la medida, dos puntos el igual y ahora la función DAX de suma. Y ahora este sería para el total de unidades, que en este caso sería unidades, ¿verdad? Unidades. Aquí está, unidades. Cerro paréntesis, enter. Y lo que vamos a hacer es darle el separador de miles para que se pueda visualizar bien las cifras de miles o millones. Si a usted de casualidad aquí le aparece como un punto y luego una coma, significa que es la configuración regional, ¿verdad? Cuando aparece primero un punto y luego la coma para los decimales, esa configuración regional es de español de España. Entonces hay que ajustarlo a la configuración regional nuestra, que es Nicaragua. Ok, tengo la suma, hagamos otras funciones de agregaciones. Sencilla, voy a poner promedio venta, por ejemplo, prom venta por el momento, prom venta, dos puntos igual, es la función average, sería por el total de venta, vamos a hacerlo. En este caso sería la columna total, ok, la que tenemos a la derecha, el promedio de todas las ventas, que sería por total. Cierro paréntesis, enter, le damos el formato y listo. El otro, la venta más alta, igual. Perdón, vamos a ponerle la mejor venta, dos puntos, igual, la función max, que ya conocemos todo, max, y del campo total. Enter. Valor máximo, valor mínimo, que sería, vamos a poner como etiqueta peor venta, dos puntos igual, la función min de mínimo, siempre es de la columna total, de la columna total. Ahí. Perfecto, entonces ya tenemos esas medidas que me calculan datos básicos, estadísticas básicas. Voy a cambiar de ventana para pasar a la de Excel y vean por acá la tabla matriz. Voy a expandirla. Vean ahora las medidas cómo se ven reflejadas dentro de la tabla matriz. Miren, están las jerarquías, están los campos propiamente de la tabla y debajo de ella todas las medidas. ¿Ok? Así ustedes van aprendiendo a diferenciar las columnas, las jerarquías y las medidas que hay dentro de una tabla. ¿Ok? Cuando veamos Power BI, las medidas también tiene un icono diferente y así usted puede saber si es una columna calculada, si es una medida o una tabla de fecha, entre otras. Regreso a la ventana de pivot. Voy a expandir esto por acá y vamos a hacer otra, por ejemplo, una función de conteo. Voy a contar los registros. Vamos a ponerle registros. Registros o puede ser total facturado. Lo que quiero es saber cuántos registros hay en esta tabla matriz. Recuerden que esta tabla matriz se le llama una tabla de hecho, es decir, es el proceso donde es la tabla donde se están agregando los procesos de, digamos, una facturación o las ventas que se están realizando de esos productos que son dispositivos móviles. Entonces, quiero saber cuántos registros hay aquí, cuántas ventas se han hecho. Entonces, voy a usar el nombre registros, voy a poner dos puntos igual. Y luego, miren, están las funciones de conteo. Al igual que en Excel, como contar, contar puntos sí, contar A, etcétera. Tenemos count, count A, el count X. Estas son para contar el número de valores
por fila. Quiere decir que no puedo usar esta función para cálculos de columna. Estas funciones se utilizarán para funciones de fila, para los registros, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a usar esta que dice count rows, dice cuenta el número de filas de una tabla. Correcto. Entonces yo necesito saber cuántos registros, cuántas transacciones se han hecho por acá. Entonces elijo esta fila, esta función DAX y elijo la tabla. ¿Cuál es la tabla? La tabla se llama matriz. Ahí está. Solo matriz, porque aparece matriz y luego el nombre de la tabla y los campos. En este caso sería la tabla completamente llamada matriz. Cierro paréntesis y listo. Ok, dice que hay 10.000 registros. Cambio el valor acá a separador de miles. Le voy a quitar los decimales. Y igual acá abajo, ¿verdad? En la barra de estado, debajo de las etiquetas de matriz productos, dice uno de 10.000 registros. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos estas funciones. Si me muevo a la tabla representantes, acá dice que hay 72 nombres de representantes. Ok, voy a la tabla matriz. Yo sé que hay 72, pero yo quisiera ese dato tenerlo aquí como una medida. Entonces yo quiero saber de acá, me imagino que hay valores repetidos, ¿verdad? Hay valores repetidos. Sí, ahí está, ya mire uno, Salvador, está más abajo igual Salvador, Roberto, etcétera. Entonces, hay valores repetidos. Esto significa que si yo le digo contar la función contar y selecciono el campo representante, me van a salir los mismos 10.000, porque estoy haciendo el conteo de todos los valores que están aquí, duplicados o no. Entonces, yo quiero saber aquí o quiero identificar cuántos valores únicos hay, ¿verdad? Cuántos valores únicos hay en la columna representante, es decir, cuando aparece solamente una vez cada nombre de representante. Nos va a dar los mismos 72 porque están incluidos todos. Entonces le voy a poner acá num espacio representantes. Representantes. Dos puntos igual. Y vamos a usar la función distinct. Esta distinct dice devuelve una tabla con una sola columna que contiene valores distintos únicos y está distinct count cuenta el número de valores distintos de una columna, ¿ok? Entonces hay que diferenciar. La primera es para una tabla y el siguiente es para una columna, ¿verdad? Para una columna. Es cuando usamos la opción de quitar duplicados en Excel. Casi lo mismo, elegimos la columna que necesitamos, eliminar duplicados y mostrar los valores únicos. Entonces, seleccionamos esta función, distinct count, y ahora elegimos la columna. La columna la puedo elegir de representantes, pero va a pasar algo. Veamos qué pasa si le decimos representante. Aparece 72. Claro, ahí están los valores repetidos y elige solamente los que aparecen, los valores únicos, ¿verdad? Quita todos los duplicados. Si Cecilia sale 10 veces, quita 9 y me muestra solo uno. Si Roberto sale 5 veces, quita 4, me deja solo el valor único y ahí están los 72. También lo puedo hacer modificando acá y decirle de la tabla representante. Aquí está, representantes, propiamente la columna representante. Y tengo el mismo dato. ¿Ok? Como está relacionada, entonces puedo usar la columna de otra tabla para mostrar los valores únicos de una columna de una tabla específica. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces ahí tenemos las medidas. Luego, más adelante haré otro video con otras medidas que usaremos posteriormente para otros informes. Entonces, voy a regresar
a la hoja de cálculo de Excel, a la ventana, y ahora sí, en matriz voy a seleccionar la medida llamada total venta. ¿Mm? Ahí está. Son similares casi, miren las cifras. Y entonces aquí puedo darle clic derecho también y puedo elegir esto. Miren, rastrear desagrupando datos. Miren, me lo mueve al siguiente nivel, que son los trimestres. Luego, otra vez rastrear, desagrupando datos, ir a un nivel más inferior. Esa flechita significa que es un nivel más bajo. Enero. Rastrear, desagrupando datos, otro nivel más bajo a los números de días. Es decir, recuerdan que la jerarquía nosotros tenía año, trimestre, mes y día. Y voy a regresar acá, rastrear agrupando datos, voy a ir hacia arriba. Miren que puedo hacerlo por acá o puedo regresar de aquí. De una sola vez y ya está todo, ¿no? Ok, pero quiero hacer lo siguiente. Voy a quitar la jerarquía. Voy a quitar la jerarquía. Bueno, si yo expando por acá, miran que dice enero, febrero, domingo, jueves. Esto se ordena usando las opciones de orden que ya vimos. Clic derecho, ascendente o descendente, o hacerlo personalizado. Voy a quitar acá la jerarquía, calendario, fechas, y voy a elegir propiamente el campo, aquí donde dice más campos, voy a elegir el campo mes. Mes. Ahí está. Tengo el campo mes y si se fijan, me aparece el campo mes, me tiene mostrado aquí la información como un orden ascendente, alfabético, pues. No ascendente propiamente de cronológicamente por fecha de enero, febrero, no. Me aparece ordenado alfabéticamente. Entonces, podemos corregir tratando de hacer el truco. Bueno, primero clic derecho en el nombre de un mes, ordenar ZA y luego clic derecho, ordenar a la Z ascendente. Y se ordena de forma cronológica. Si no sucede de esa manera, entonces recordemos que podemos ir a ordenar, más opciones, manualmente, más opciones y elegir acá, ¿verdad? Elegir ahí. Bien, voy a poner también la nueva medida, total unidades, solo que voy a invertir el orden acá. Primero total unidades. Ahí está, total unidades, etiqueta de fila, vamos a cambiar el diseño. Esquema para que ponga el rótulo mes. Ok, perfecto. Ya tenemos por ahí. Puedo agregar unos segmentadores también para la tabla. Voy aquí a la pestaña Analizar tabla dinámica, insertar segmentación, el campo año. Voy a acomodarlo por acá. Y 2022, 2023. En Power BI vamos a hacer más adelante algo que siempre son con columnas calculadas y medidas, pero vamos a agregar un visual que se llama tarjeta. Esta tarjeta para un solo valor y están tarjetas múltiples para varios valores. Aquí no hay una gráfica propiamente que es de tarjeta. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, hago una tabla dinámica. Si solo quiero mostrar un campo, entonces una tabla dinámica con un campo. Pero si quiero mostrar varios campos, igual en una tabla dinámica agrego solo el resumen. Por ejemplo, voy a regresar al administrador de la ventana de Power Pivot. Voy acá, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Voy a seleccionar la hoja. Lo voy a hacer por aquí en la E20, E22, E21, aceptar, no importa, aceptar. Y aquí voy a agregar algunas medidas. Ya tengo ahí unidades y venta, pero quiero agregar las de ventas, por ejemplo, el promedio de venta, la mejor venta y la peor venta. Tengo esas tres cifras. Y entonces, como no tengo un visual de tarjeta, lo que yo hago es agrego la tabla dinámica
Y posteriormente hago esto. Voy a insertar. Agarro una forma, un cuadro de texto, perdón, un rectángulo, lo trazo por acá. Lo que voy a hacer es duplicarlo, control clic, arrastro. Tal vez no está en el mismo orden, pero no importa. Permítame. Control clic, suelto, control clic, suelto por ahí. Ahí, listo. Y ahora, por ejemplo, selecciono el primer rectángulo y me ubico permítame, me ubico en la barra de fórmula. Primero selecciono el primer rectángulo, luego me voy a la barra de fórmula, pongo el símbolo igual. Si yo pongo la referencia acá, me va a dar un error porque lo que quiero es que me muestre ese valor en ese rectángulo. Por la estructura de importar datos dinámicos no me la acepta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solamente hacer referencia a la celda. ¿Cuál es la celda? E22. Enter. E22. Luego en esta, símbolo igual, sería la F22. Luego selecciono esta, barra fórmula, símbolo igual, G22. Y listo. Ahora luego hacemos la pequeña carpintería que es seleccionar los tres, centramos tanto horizontal como vertical, le damos un poquito más de tamaño y podemos cambiar el color de la fuente a su gusto. Puedo desactivar las líneas de cuadrícula y entonces, claro, esto yo luego lo puedo mover más abajo o cambiar, ponerle un fondo blanco que no se visualice y entonces acá deberán ir cambiando luego las cifras. ¿Ok? Como pueden ver, solo me filtra la primera tabla. Significa que nos falta un detalle, hacer la conexión de este segmentador para esta tabla. Entonces, clic derecho, conexiones de informe. Tengo tres tablas dinámicas, pero miren la referencia, la hoja, hay una que hicimos en base millón. No, esa no me interesa, sino esta tabla dinámica 2 que está en esta hoja 2. Aceptar. Y ahora sí, 2022, 2023. No cambian la cifra mejor venta y peor venta porque es muy probable que coincidan. Eso es bastante raro. Raro en el sentido de que quien se iba a imaginar que pueden dar las mismas cifras. Pero en la total de ventas, como pueden ver, sí va cambiando. Y esta pues quiere decir que tienen las mismas cifras. Debe ser porque hay algunos elementos acá, como podrán ver, que tienen la misma unidad y al mismo precio, entonces tienen las mismas cifras. En ese caso sería adaptar o hacer unos cambios en el número de unidades para que pueda haber esa variación. ¿Ok? Pero el punto es que hemos modificado acá, hemos agregado un pequeño modelo de datos, hemos creado jerarquía, hemos creado campo calculado, algunas medidas sencillas, básicas, para que ustedes se vayan adaptando a las funciones DAX. Y hemos creado luego un informe sencillo ahorita y aquí yo puedo seguir haciendo muchos informes con tablas dinámicas, gráficos dinámicos, para hacer el análisis de la información que necesito. Por ejemplo, las ventas por producto, ventas por mes, ventas por representante, cuál fue la mejor venta en qué mes. Entonces aquí lo que puedo hacer es seleccionar, porque esta es la venta máxima de todos los registros, mientras que acá podemos usar también un formato condicional, puedo representar acá total venta. Claro que aquí está a la vista que noviembre y diciembre fueron las mejores cifras. Bueno, en 2022, en 2023, igual. Pero voy a borrar filtro
Y ahí podemos hacer reglas de formato condicional, podemos crear mini gráficos, entre otros detalles. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces hasta ahí este video para no hacerlo más largo. Luego vamos a ir profundizando en otras medidas que vamos a realizar por acá. Voy a cerrar esto. Aquí pues solamente le damos guardar cambios y entonces aquí se comienza a generar ya los diversos informes. Puedo hacer más medidas, más cálculos en columnas calculadas o lo que yo necesite para poder generar mi informe. Lo podemos hacer desde acá, ¿ok? Entonces, agradezco su atención para este video. Espero que luego puedan ponerlo en práctica. En el campus está el archivo para que puedan practicarlo, repasarlo. Y pues así ya se van ustedes acostumbrando a esto del modelado de datos, a las consultas query, a las visualizaciones, que es lo gráfico, que esta primera parte es una base y luego veremos más detalles en el curso de Power BI. Gracias chicos, es todo de mi parte y nos vemos en la próxima.